Muy buenos días, una vez más, bienvenidos a Política y Poder. Tal como se mencionó ayer, hoy estamos otra vez con el doctor Carlos Fernández Fontenoy para que nos comente pues sobre un tema muy importante y muy necesario que es la democracia, los partidos políticos y el link que hay entre estos dos conceptos y el desarrollo nacional. Para mí siempre es un honor tener a quien fuera en su momento exdirector de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también actualmente es profesor del doctorado, catedrático del doctorado de la Universidad Nacional de Ingeniería, del programa de gobierno. Él ha sido además, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencia Política y Sociología, y también tiene un grado de doctor de la Universidad de Florencia, Italia, lugar donde entiendo estudió su padre también, siguiendo los Sí, pasos de su padre, el doctor Carlos Fernández Cesareo. Para mí es un honor, doctor. Usted es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos y siempre un gusto, pues, escucharlo porque en estos temas usted es un experto y le agradezco que haya aceptado una vez más participar en Política y Poder para hablar sobre los temas por los que le he convocado. Muchísimas gracias por su tiempo. un Bienvenido. gusto, Norman, de estar siempre con ustedes. Bien, doctor, la idea el día de hoy era efectivamente conversar sobre estos tres conceptos básicamente, el tema de la democracia, los partidos políticos y el círculo virtuoso que cierra pues con el desarrollo nacional, que es lo que se supone, de acuerdo a muchas estadísticas, se sabe que los países donde la democracia es mucho más robusta, donde la democracia funciona de manera mucho más adecuada, hay una correlación directa, es decir, los países que tienen más democracia tienden a desarrollarse mejor y más. Los países que tienen más democracia, una democracia más saludable, tienden a garantizar la libertad de los ciudadanos de manera mucho más efectiva y adecuada. Y son países también que tienen, pues, y que garantizan en general los derechos de la salud, de la educación de sus ciudadanos. Y por eso es que es importante hablar sobre estos temas. Y en todo caso, que usted seguramente nos comentará, darnos un poco el diagnóstico de cómo está nuestra democracia, cuáles son los indicadores que hacen que una democracia sea saludable y su correlato, pues, cómo es que los partidos políticos también se insertan dentro del sistema democrático, el rol que ellos cumplen y cómo es que los partidos políticos juegan un papel fundamental en la construcción y el fortalecimiento de la democracia, con su consecuente relato, evidentemente, en el desarrollo nacional, que es lo que todos aspiramos y deseamos. Bienvenido, doctor. Creo que va a ser la presentación. ¿Es eso correcto para presentarlo? Sí, sí, adelante, Norman, con el PPT. Perfecto, doctor. Ahora mismo. Perfecto. Se me escucha bien, ¿no? Se le escucha bien, doctor. Muchísimas gracias. Sí. Listo. Pasamos entonces a la primera diapositiva. Ahí estamos. Bueno, antes de entrar a hablar de democracia, de república, de partidos políticos, de desarrollo nacional, hay que tener claro los conceptos. Porque hay veces que uno entiende una cosa y la otra persona entiende otra cosa por lo que es democracia, por lo que es república, por lo que son los partidos. Y en realidad esto se debe a que efectivamente tanto los conceptos como democracia o como república son conceptos denominados conceptos históricos. Es decir, que a través de la historia le vamos dando diversos contenidos. En el caso, por ejemplo, de la democracia y la república, eh, estos dos conceptos surgen hace más de 2500 años. Recuerden ustedes el famoso libro de Platón titulado La República. Aristóteles también nos habla de la República, luego, poco tiempo después, en la República Romana Antigua, también Cicerón nos habla de la República. Luego, a partir del siglo XII, alrededor del siglo XII, surgen las ciudades repúblicas en el norte de Italia, se vuelve a retomar el concepto república. Y finalmente, después de la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, surgen lo que denominamos las repúblicas modernas. Igual con la democracia.
¿no? Se habla un concepto de democracia en el pensamiento griego antiguo, ¿no? Aristóteles desarrolla el concepto de democracia, Platón también lo, lo toma, lo desarrolla, lo reflexiona. Luego va a resurgir en la Edad Media nuevamente el concepto de democracia y sobre todo en la Edad Moderna, ¿no? A partir del siglo XVI, XVII comienza a retomarse el concepto antiguo de democracia y se moderniza, ¿no? Y por eso podemos hablar de un concepto de democracia y un concepto de república antiguos o de los antiguos, en la época de Grecia, de Roma, y podemos hablar de un concepto de democracia y de república de los modernos, que es lo que hoy día concebimos como democracia y como república. Esta es la primera idea, ¿no? Resumiendo, entonces, tanto el concepto de democracia como república son conceptos históricos, que en cada momento histórico y cada país le va dando los contenidos que quiera. Por ejemplo, el concepto de república. Donald Trump es del Partido Republicano y es conservador. Sin embargo, China, hoy día la China, gobernada por el Partido Comunista, se llama República Popular de China. Uno es antimarxista y el otro es marxista. O la Rusia antigua, ¿cómo se llamaba la Rusia comunista? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos también se considera un país republicano. Los países europeos se consideran republicanos. Igual con el concepto de democracia, ¿no? Mao Zedong y Abimael Guzmán aquí hablaban de un estado de nueva democracia. También le daban el contenido que querían a la democracia. Lenin también habla de la nueva democracia, etcétera. El liberalismo habla también de una visión de la democracia. Es decir, cada grupo político en un momento determinado de la historia como que desarrolla su propia visión y le da un contenido a estos conceptos. Los peruanos tenemos que darle también nuestro propio contenido al concepto de república, porque nuestra constitución dice que el Perú es una república donde existe democracia, ¿no? Entonces nosotros estamos construyendo nuestra propia visión de democracia, nuestro propio Estado democrático a partir de nuestra realidad. Y nuestra democracia, nuestra república va a ser diferente a las otras, pues porque es diferente de nuestro país, ¿no es cierto? Esta es la primera idea. Entonces, ¿cuándo surge el concepto de república y el concepto de democracia modernos que usamos hoy en día? La república moderna surge después de la Revolución Francesa, luego de la independencia norteamericana. Ahí surgen las primeras repúblicas. Las primeras repúblicas o estados republicanos surgen reemplazando a los estados monárquicos, donde había una sola persona que ejercía el poder. Entonces, el concepto de república en la modernidad surge en contraposición al estado monárquico, al poder concentrado en una sola persona. Las repúblicas van a ser estados donde el poder no va a estar concentrado en una sola persona, donde va a haber división de poderes, donde van a participar diversos sectores sociales en la toma de decisiones políticas. Ya no va a ser una sola persona, un dictador, un rey, un monarca, el que va a decidir todo. La república va a ser otra forma de organizar el poder dentro de un Estado. Este Estado se va a llamar Estado republicano. Pero las repúblicas al comienzo no fueron democráticas, fueron liberales, tuvieron un pensamiento liberal, los liberales se van a apropiar y van a gobernar las primeras repúblicas, van a ponerla al servicio de sus intereses, de la protección de sus propiedades, pero no había democracia. ¿Por qué? Porque no había sufragio universal, ¿no? La democracia moderna surge con el sufragio universal. Y las primeras repúblicas en Estados Unidos, en Francia, pues no había sufragio universal. Cuando el Perú se crea como Estado en 1821, 1824, después de la batalla de Ayacucho, no existía la democracia en ninguna parte del mundo. No existía el sufragio universal, ¿no es cierto? Entonces, las democracias modernas surgen a fines del siglo XIX, digamos, las democracias
surgen fines del siglo XIX, comienzos del XX, y recién se consolidan después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las repúblicas al inicio no van a tener sufragio universal, no van a ser democráticas. Las repúblicas se van a democratizar con la introducción del sufragio universal. A ver la próxima diapositiva, por favor. La siguiente. Pasa un par más, otra más. Ahí está. Aquí, para engarzar un poco la idea, aquí tienen ustedes una diapositiva de cuándo surge el sufragio universal. Y pueden ver que algunos países surgen en 1800 y tanto, fines del 1800, es decir, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero los inicios del siglo XX, pues no va a haber democracia ni siquiera en Europa consolidada. Va a estar Hitler, va a estar Mussolini, va a estar el general Franco, los dictadores portugueses. No va a haber un sufragio universal consolidado. Recién se consolida el sufragio universal y por lo tanto la democracia moderna, la república democrática moderna, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de 1945, hace solamente 78 años que se consolida la república democrática en el mundo. Es decir, la edad de la democracia moderna es de 78 años. Y en el Perú es menos. Entonces, cuando hablamos de construcción de la democracia hay que tener en cuenta que recién están haciendo. Bueno, esta es una primera aproximación. Retrocede, por favor, Norman, 2 diapositivas, el concepto de democracia. Vamos a definir rápidamente nomás qué cosa es democracia y qué cosa es república. Una atrás. Empecemos. Ahí está. Hay varias definiciones de democracia. Yo voy a exponerles aquí una definición desde la ciencia política, desde la teoría del poder. Un texto muy interesante, si algún día lo quieren, se lo puedo pasar a Norman para que lo distribuya. Es un librito que lo tengo digitalizado, que se llama Nuestra Democracia. Es un texto de los politólogos latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? Dicen que si bien la democracia tiene que partir de elecciones legítimas, surgidas de procesos electorales transparentes, regulares, limpios, dicen que la democracia no solamente es un procedimiento electoral, no solamente es una forma de elegir a nuestros gobernantes, es eso, pero no solamente eso. Sé que además es una forma de organizar el poder y ampliar la ciudadanía en sus diversas dimensiones, como es la ciudadanía política, ¿no? Todos los derechos políticos, la ciudadanía civil, los derechos civiles o individuales, el derecho a la vida, a las libertades, a la propiedad, etcétera. Ampliar y consolidar los derechos sociales, como es el derecho a la educación, a la vivienda, a la seguridad, etcétera. Y también la democracia debe de evitar o limitar la dominación de unos individuos sobre los demás. Es decir, la dominación es lo contrario a la libertad. La democracia, como saben, tiene 2 conceptos fundamentales, que es la igualdad y la libertad. Si hay dominación de uno sobre otro, pues no hay libertad. Solamente un pequeño grupo es libre y el resto son los dominados. Lo que queremos es construir una sociedad de hombres y mujeres libres, y la democracia es una forma de construir este tipo de sociedad de hombres y mujeres libres. Por lo tanto, hay que ir eliminando las diversas formas de dominación: dominación cultural, dominación política, dominación económica, dominación de géneros, hombres sobre mujeres, dominación de un país sobre otro, de un estado sobre otro, es decir, dominación psicológica. Hay muchas formas de dominación. Vamos a llegar a construir una sociedad de hombres y mujeres libres cuando hayamos eliminado en gran medida las diversas formas de dominación. Y desde esta perspectiva, tanto la república como la democracia o la república democrática son un instrumento para avanzar en la construcción de una sociedad de hombres y mujeres libres.
La democracia también es muy importante porque, como ustedes saben, en la sociedad hay diversos tipos de poder. El poder económico, el poder militar, el poder religioso, etc. Y realmente son minorías que tienen estos poderes. La mayoría del pueblo no tiene ningún tipo de poder, porque no es militar, no tiene plata, no es rico, ¿no es cierto? Y no es dirigente de partidos políticos. Entonces, el pueblo, a través de la democracia, por lo menos tiene una cuota de poder al tener la posibilidad de elegir a sus gobernantes y de controlarlos. Por lo menos tiene un poco de poder para defenderse de los otros poderes que existen en la sociedad. La democracia le da al pueblo un poder político que tiene que saber usarlo para poder lograr ciertos objetivos, que a veces no coinciden con lo de los otros grupos de poder. Los grupos del narcotráfico, por ejemplo, son un grupo de poder, son los llamados poderes fácticos. Los grupos de la minería ilegal son otro grupo de poder, donde hay de todo. Entonces, hay otros tipos de poder. Hay un poder internacional, el poder de las transnacionales, el poder de las grandes potencias. Es decir, hay una serie de grupos de poder. Y el pueblo tiene que tener algo de poder, una cuota de poder. A través de la democracia, el pueblo puede tener una cuota de poder para defenderse, para luchar por sus derechos, para defender sus derechos y libertades. Bueno, la siguiente, por favor, Norman. Vamos a pasar revista a un concepto de república que es importante. Ya hemos visto que primero surge el Estado republicano sin sufragio universal, es decir, sin democracia, y luego a través de un proceso de democratización paulatino se va a introducir el sufragio universal y estas repúblicas liberales no democráticas se van a transformar en repúblicas liberales y democráticas. Dentro de los conceptos siempre existen conceptos generales y conceptos específicos, ¿no? Un concepto lato sensu es un concepto general, ¿no? El concepto general de república nos dice que existe una república cuando el jefe de Estado, el que gobierna, que puede ser una sola persona o un grupo de personas, un colegiado de personas, es elegido por el pueblo directa o indirectamente. Este es un concepto general, ¿no? Donde dice que existe una república en los países donde los pueblos eligen de manera directa, en elecciones directas o indirectas, a sus gobernantes. China, por ejemplo, China comunista, tiene un partido único. ¿El pueblo elige de manera indirecta a sus gobernantes? Sí. Ahora, nos puede gustar o no nos puede gustar esa forma, pero ellos eligen a sus gobernantes, a sus dirigentes, a los cargos públicos, de manera, digamos, indirecta. Por eso ellos se consideran una república, dicen la República Popular de China, ¿no? Hay otros pensadores como Kant, por ejemplo, que dicen que existe una república en los países donde el pueblo se crea una constitución, donde el mismo pueblo elabora su propia constitución y la elige, vota por ella, la aprueba. En los países donde los pueblos hacen sus leyes, aprueban sus leyes, estamos frente a una república, ¿no? Entonces, estos son conceptos generales. Modernamente existen conceptos ya más específicos, stricto sensu, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, dice que entendemos como república a toda organización del Estado basada en la división de poderes, división e independencia de poderes, control mutuo de poderes y la vigencia del Estado de Derecho, independientemente del carácter o denominación que adopte el Estado nacional. Bueno, lo de la división de poderes ya sabemos. La vigencia del Estado de Derecho acá se refiere que existe una república en los países donde se respeta la ley, ¿no? Donde existe el gobierno de la ley y no de los hombres. La ley está por encima de los hombres. Todos los hombres tienen que obedecer la ley, ricos y pobres, etcétera, etcétera. Todos somos iguales frente a la ley. Ese es un Estado de Derecho. Entonces, esta es una, digamos, concepción de república un poco más específica. Por ejemplo, España, ¿no? España tiene un rey, sin embargo, es una república.
¿Por qué? Porque hay división de poderes, ¿no? Hay control entre los poderes, pero pues, se llama el Reino de España, existe, digamos, una república constitucional o una monarquía constitucional, una monarquía pero constitucional, ¿no? Y según Kant, donde hay una constitución aprobada por el pueblo, estamos frente a una república, ¿no? Entonces, es un concepto, como ustedes pueden apreciar, también muy flexible y de carácter histórico, el concepto de república. Este último concepto es el que ahora rige, digamos, que es más aceptado en el siglo XXI. Podemos pasar a la próxima, Norman. Después no sé, Norman, si hay posibilidades de Sí, preguntas. sí, Bueno, sí, sí. Efectivamente, autor, termine con la disertación y vamos aterrizando un poco al Perú, porque es lo que... pasamos a la siguiente. Sí. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a entrar ya al tema de los partidos políticos. En realidad, los partidos políticos son las formas como se organiza la clase política o las élites políticas. Pasa la anterior, por favor, Norman. La anterior. Ahí está. Rápidamente, ¿qué cosas son las élites políticas o clase política? A veces se usa como sinónimo estos dos conceptos. Las élites políticas son un grupo de personas que tienen como función social tomar decisiones políticas, gobernar. Y en este grupo social hay gente que viene de diversas clases sociales. En la élite política, en la clase política, hay gente de origen pobre, clase media, ricos, de todas las regiones, de todas las culturas. Son grupos heterogéneos, variados, ¿ok? Es como las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son un grupo social que tiene una función social que está en la Constitución, además. ¿Cuál es la función social de las Fuerzas Armadas? La defensa del territorio nacional. Entonces, es un grupo social que tiene una función específica. Las élites políticas o la clase política también son un grupo social que tiene una función específica. ¿Cuál es su función? Tomar decisiones políticas, gobernar. Entonces, las élites políticas están integradas, compuestas por todas las personas que ocupan cargos políticos donde se toman las decisiones políticas. ¿Ok? Senadores, ministros, regidores, alcaldes, qué sé yo, gobernadores regionales, todos pertenecen a la élite política o la clase política, todos ellos. Pero como dentro de esta clase política hay gente con una ideología liberal, una ideología socialista, una ideología social cristiana, diversas ideologías, dentro de esta clase política se forman grupos. Esos grupos se llaman organizaciones políticas o partidos políticos, que es la forma más común de las organizaciones políticas. Entonces, dentro de la clase política, dentro de la élite política, hay diversos sectores y esos sectores se organizan de acuerdo a su ideología, a sus intereses regionales, a su religión, hay partidos religiosos, se organizan. Entonces, dentro de la clase política, dentro de la élite política, hay diversos partidos. Todos son de la clase política porque todos toman decisiones políticas, todos están en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en los gobiernos regionales, pero se organizan a través de partidos políticos fundamentalmente. Entonces, aquí está el resumen, ¿no? Las élites políticas son grupos funcionales, ¿no? Que cumplen con la función de tomar decisiones políticas. Y los partidos políticos serían una forma como estas élites políticas se organizan, de acuerdo a sus ideologías, a su religión, a sus intereses regionales, incluso mafiosos. Hay grupos de mafiosos pues, que organizan sus partidos también para robar, ¿no es cierto? Bueno, ya en la ciencia política existen distinciones, dicen que lo que ha existido siempre son las élites políticas y cuando surgen los partidos políticos en un país, recién surge la clase política. Cuando surgen los sistemas de partidos, los partidos, recién ahí surgiría la clase política. A comienzo de la historia del Perú solo habían élites políticas, militares y civiles, no habían partidos. Recién en 1872 se crea el primer partido civil. Pero recién en el siglo XX,
¿no? En la llamada república aristocrática, oligárquica, van a surgir partidos y ahí nace la clase política peruana. ¿Ok? Bueno, esto para tener una idea sobre qué son los partidos políticos, qué es la clase política, etc. Y ya terminando, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para pasar revista rápidamente cuáles son las funciones de los partidos políticos y si en el Perú nuestros partidos están cumpliendo o no con estas funciones políticas. Y si no están cumpliendo, bueno, esa es en gran medida la causa de su crisis, de su desprestigio. La primera función general de los partidos es establecer un plan de desarrollo nacional. Es decir, todos los partidos políticos importantes tienen que reunirse, ¿no? y establecer un plan de desarrollo nacional de largo plazo por consenso. En el Acuerdo Nacional se hizo ese intento que no se ha continuado con la debida vitalidad y necesidad que necesitamos. Hay que retomarlo. Esa función la han abandonado los partidos porque están dedicados a otra cosa, como ustedes saben mejor que yo. Entonces, antes de Sendero Luminoso, mientras existía, digamos, una visión marxista de la sociedad de organizar el Estado como una dictadura del proletariado que sostenía la izquierda marxista más radical y Sendero Luminoso, había una parte del país, una parte de la población que quería un tipo de Estado, ¿no? Un tipo de Estado dictatorial, y había otra parte de la población que no quería. El Perú estaba dividido. Yo creo que recién, no solamente después de la caída de Mao Zedong en el año 76 que muere, la caída del muro de Berlín, sino sobre todo después de la derrota de Sendero Luminoso, en el Perú se logra un cierto consenso. ¿Cuál es el consenso? Que no queremos ser un país comunista. Ya todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Entonces, ahí se abren las posibilidades que hoy día los partidos tienen que pensar. Queremos un estado de bienestar, medio socialdemócrata, medio socialista democrático, queremos un estado más liberal. ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de estado? Lo que sabemos es que no va a ser comunista, y eso es bastante, porque ya nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas. Antes no, antes eran incompatibles esas dos visiones. Entonces hemos avanzado en ese sentido al interior de lo que queda de la clase política en nuestro país. La segunda función de los partidos es representar a la población, recoger sus demandas, solucionar sus problemas. Para eso le pagamos a los políticos, a los congresistas, a los ministros, para que resuelvan nuestros problemas. Ellos son servidores públicos, están a nuestro servicio, nosotros les pagamos un sueldo a los alcaldes, a los gobernadores, a los regidores, a los congresistas. Nosotros, con nuestros impuestos, les pagamos su sueldo. ¿Para qué? Para que resuelvan nuestros problemas más graves. El problema de seguridad ciudadana, el problema de salud, ¿no? El problema educativo, etcétera. El problema del cambio climático, todos los desastres naturales que están habiendo. Ellos tienen que resolver esos problemas, tienen que recoger esas demandas. Y si no lo hacen, pues desaparecen, como han desaparecido ya varios partidos y otros que están en crisis. Hoy día el Parlamento tiene 5% de aprobación. Cuando hablo del Congreso o del Parlamento, allí están los partidos que gobiernan el Congreso. Y esos partidos tienen 5% de aprobación. ¿Por qué? Porque no representan a la población, no responden a sus problemas más sentidos, no le resuelven sus problemas. No hablemos de que establezcan un plan de desarrollo nacional, eso es mucho pedir, por lo menos que resuelvan los problemas más graves. Y finalmente, con esto termino lo de los partidos políticos. En el siglo XVII, John Locke, uno de los padres del pensamiento liberal, sostenía que para que funcione mínimamente un Estado, tiene que cumplirse bien con tres funciones. La primera, dar buenas leyes. Los partidos políticos tienen que dar buenas leyes, el Congreso tiene que dar buenas leyes. En segundo lugar, tienen que haber buenos jueces, honestos y capaces. Y tercero, tiene que haber una buena policía. Tres requisitos básicos en el siglo XVII. La pregunta es, en el Perú,
Hoy día cumplimos con esos 3 requisitos básicos del siglo XVII, no digo del XXI, que son más, del siglo XVII. ¿Tenemos buenas leyes? Todos los días nos están cambiando las leyes, la Constitución, estamos retrocediendo. Por ejemplo, la contrarreforma del sistema educativo es un retroceso, el control sobre las universidades. Malas leyes. ¿Tenemos buenos jueces? Hay buenos jueces, pero también hay muchos jueces corruptos, no muy bien preparados. ¿Hay una buena policía? Son preguntas que ustedes creo que se pueden responder solos. La siguiente diapositiva, por favor, Norma. Bueno, esta es la última diapositiva, aquí terminamos con la exposición. Cuando hablamos de desarrollo nacional, estamos hablando también de desarrollo regional y local, porque el Perú tiene 3 tipos de gobierno. Tiene el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no? Y en cada uno de estos existe una clase política o una élite política. Existe una clase política nacional o una élite política nacional. Existe una clase política regional, que son las organizaciones regionales, partidos u organizaciones que compiten en elecciones y forman parte de los gobiernos regionales y toman decisiones políticas. Y están también los gobiernos locales, donde hay una élite política local, una clase política local, que también se organiza, compite, asume el gobierno a través de la alcaldía, ¿no es cierto? Y toma decisiones políticas. Entonces, el desarrollo de nuestro país a través de sus 3 gobiernos dependen, en última instancia, de la calidad y honestidad de su clase política nacional, regional y local. Entonces, aquí empezamos un tema largo. Obviamente, en esta corta exposición no vamos a poder analizar el estado de la clase política nacional, que ustedes ya la conocen en gran medida, la clase política regional o las élites políticas regionales, en qué estado están, cuántos gobernadores nacionales están presos, expresidentes regionales presos por corrupción en digamos, departamentos importantes como Arequipa, la segunda ciudad más importante del Perú. ¿Dónde está su gobernador regional? Está preso por corrupto, entre otras cosas. Cuando hablamos de gobiernos locales, lo mismo. Y esto tiene que ver con un proceso histórico de recambio de la clase política y de las élites políticas peruanas. El Perú fue gobernado por una oligarquía, por partidos oligárquicos, ¿no? Luego Velasco lo saca del poder, los militares reemplazan, es una élite política militar que reemplaza a la tradicional y civil, pero luego de los militares no ha habido una recomposición de una élite política civil de nivel. No ha habido hasta ahora. Con esto termino la exposición. Perfecto. Muchas gracias por su atención. Doctor, ha sido muy, muy claro y sucinto en realidad, pues navegar desde tantos siglos atrás hasta y aterrizarlo en el Perú y en el presente, creo que es muestra suficiente de su amplio conocimiento y profundidad en el tema, y le agradezco que haya tenido esa capacidad, pues, de resumir bibliotecas enteras prácticamente en media hora de clase acá para la gente que nos sigue y nos escucha. Le agradezco. Yo en esta exposición he rescatado evidentemente muchas preguntas tengo, pero por lo menos algunas quisiera que vayamos conversando en los minutos que nos queda, estimado doctor. Uno, es evidentemente preocupante el baremo de John Locke, ¿no? Que esos 3 componentes, tanto buenas leyes, buenos jueces y buena policía. Si quieres tener un buen país que funcione, estos 3 requisitos son importantes. Y evidentemente, a la luz, y si medimos bajo ese baremo, evidentemente es pésima la situación por la que el Perú atraviesa, ¿no? Tenemos un Congreso que, como usted bien lo explicó, está produciendo no solo malas leyes, sino leyes que van totalmente en contra del desarrollo del país, algunas leyes que van contra
los mismos recursos naturales y básicamente facilitando algunos temas la deforestación o algunos temas, el descontrol en la explotación de algunos recursos que son importantes explotarlo, pero bajo, evidentemente, es un régimen estricto de control y estándares de calidad internacional, ¿no? Y en el otro punto, bajo el esquema que usted ha planteado, ¿cómo es complicado también pensar de que se puede calificar una democracia? No se sabe, por ejemplo, que el Perú ahora ya, en términos de democracia, para ir al primer concepto, ya no es considerada una democracia deficiente, sino una democracia híbrida. Es decir, hay elementos fundamentales en donde la calidad de la democracia ya no está funcionando. Hay un autoritarismo cada vez marcado de acuerdo a esta medición. Y evidentemente por la libertad que los ciudadanos, y que es concominante a un sistema democrático, la libertad que los ciudadanos tienen hoy en día es menor a hace algunos años atrás. Y ni qué decir sobre el tema de igualdad, ¿no? Usted hablaba de igualdad, pero se sabe, por ejemplo, que cuando uno quiere participar en política, los ciudadanos que no tienen padrino, los ciudadanos que no tienen recursos, simplemente no están en igualdad de condiciones para acceder a la vía política a través de los partidos políticos. ¿Qué comentario puede hacer al respecto? Bueno, el primer comentario es que la democracia en el mundo es muy joven, ¿no? Tiene 78 años. No existe ningún país democrático puro, no existe. Existen unos países más democráticos que otros, ¿no? En ciencia política, como sabes, lo que existe son procesos de democratización. Es decir, las sociedades cada vez se van democratizando más, van logrando el pueblo más libertades, más derechos y sus deberes, por supuesto, que siempre tiene que cumplir, porque a veces nos olvidamos de los deberes. Entonces, lo que existen son procesos de democratización, pero así como se avanza en un proceso de democratización, hay periodos de la historia que se retrocede. Por ejemplo, ahora en el Perú estamos en un proceso de retroceso, ¿no? Ni siquiera nos hemos estancado, estamos retrocediendo. Pero después tengo la confianza que esto va a cambiar porque siempre cambia. No hay mal que dure 100 años y espero que ahora dure menos, mucho menos, ¿no? Entonces a veces se avanza, se avanza, se avanza, a veces te estancas, a veces retrocedes, ¿no? Entonces el proceso de democratización no es lineal, no es constante, no siempre es ascendente, cada vez mejor, mejor, no, a veces retrocedemos, ¿no? Y yo creo que estamos en una etapa de retroceso donde los partidos van a tener que recomponerse y relanzar el proceso de democratización. Ahora, tampoco existen sistemas políticos o regímenes políticos puros, ¿no? Toda sociedad tiene un poco de autoritaria, un poco de democrática, un poco de totalitaria, un poco de tradicional. Tenemos un poco de todo. Uno define a un sistema político, un régimen político, por lo que predomina. Porque un gobierno autoritario, como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, el Nicaragua de Ortega, ¿no? Un gobierno autoritario también tiene rasgos democráticos. Hay formas de elección, de alcalde, de repente que sí, pues son formas democráticas de elegir, más o menos democráticas, pero lo que predomina es el autoritarismo. Entonces nosotros vamos a definir al gobierno de Ortega como un gobierno autoritario, pero eso no quita que hayan algunas expresiones también democráticas, alguna forma de elegir, qué sé yo, autoridades locales, de control popular, pero, digamos, no es fundamentalmente democrático. Y al revés, ¿no? Hay países donde hay una democracia en el papel, como nuestro país, pero que también tiene rasgos autoritarios. La pregunta es qué cosa predomina. Y en un momento puede predominar más una cosa y en otro momento histórico puede predominar otra. Entonces la pregunta es, el régimen político peruano, en el régimen político peruano actual, ¿qué predomina? ¿La democracia o el autoritarismo? Perfecto, doctor. Nos deja con la interrogante, pero sin duda que la gente sabe responderse a eso, porque creo que el pueblo en última instancia también es sabio y conoce la situación. En el otro punto que quería en todo caso es
si pudiéramos, en el tema de partidos políticos, si bien es cierto, no existe una medida contra la cual uno puede mirarse y medirse en todo caso, pero hay algunas características típicas a las cuales uno puede mirar y decir, efectivamente, este partido político está yendo por buen camino, tiene elementos importantes para el país y está realmente construyendo una agenda que es lo que que es lo que se espera de un partido político. ¿Qué características pudiéramos mirar o ver para aquellos en todo caso que quieran ver un partido político en el cual militar, acceder o formar parte activa de un partido político? ¿Cuáles son esas características que ayudan a entender pues que un partido político efectivamente está bien encaminado y está efectivamente cumpliendo con sus funciones para la cual ha sido creado? Mira, en el Perú lo más importante hoy día es que los dirigentes de ese partido sean personas honestas y en segundo lugar capaces, ¿no? Porque hay personas capaces que no son honestas y en el Congreso y en el gobierno tenemos varios de ellos y miren, nos llevan a una crisis espantosa, ¿no? Las personas honestas pueden rodearse, si no son muy capaces, no tienen mucha experiencia, las personas honestas pueden rodearse de personas capaces y hacer un buen gobierno. Pero las personas que no son honestas nos están llevando a la picota, al hundimiento. Entonces, la primera característica cuando uno mira a un partido es que sean personas honestas sus dirigentes, ¿no? En segundo lugar, de que tengan una visión del Perú. ¿Qué cosa queremos hacer del Perú? ¿Cómo lo queremos desarrollar? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Es la minería? ¿Es el turismo? ¿Es la agricultura? ¿Cómo debemos desarrollar la minería? Porque hay varias formas de desarrollar la minería, ¿no? Existe el ordenamiento territorial, que en Cajamarca pues se ha discutido mucho, tienen documentos importantes, ¿no? Dónde hacer minería, dónde no hacer, qué hacer con los recursos de la minería, cómo invertirlos, porque se lo roban a raudales, cómo invertirlos. Hay localidades, alcaldías que reciben un montón de plata de la minería y no tienen ni siquiera agua potable, no tienen colegios bien puestos, no tienen sistemas de salud, no tienen veredas, no tienen desagües. Sin embargo, construye un coliseo enorme, canchas de, ¿no? Estadios de fútbol, obras faraónicas. ¿Por qué? Porque ahí está la coima, hay que decirlo, ¿no? Con claridad, ¿no? Entonces hay que priorizar, ¿no? Entonces tienen que haber partidos que sepan qué es lo que hay que priorizar, qué es lo más importante y qué cosa es lo menos importante. Entonces tiene que haber una visión del país, una visión de la región, una visión del distrito, de la provincia, qué tenemos que hacer con este distrito, con esta provincia, qué fortalezas tiene. Aquí podemos desarrollar impulsando qué cosas. Si queremos generar empleo, bueno, turismo y agricultura es lo que genera más empleo y desarrollo. Minería, bueno, sí, minería, pero ¿qué tipo de minería? ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? ¿En qué se van a invertir? Un partido que piense de esa manera, partido moderno, que esté en función de crear el bienestar general, que funcione para mejorar la vida de su población, no para robar, ¿no? Ese es, digamos, esas dos características yo creo que son fundamentales. Todo partido tiene que tener una organización, también tiene que conseguir sus recursos, etcétera, pero yo creo que esos serían los rasgos más importantes, Norman. Una última consulta. Yo sé que usted tiene ya que otras tareas también pendientes y le agradezco más bien por su tiempo. Sería que efectivamente se habla de que hay países que tienen algunas características autoritarias, pero tienen algún sistema mínimo, por lo menos, de democracia. En todo caso, de acuerdo, por ejemplo, a la última medición que hizo en que el Perú sea un país, una democracia híbrida, uno de los temas que se plantea es que, evidentemente, o que salta a la luz, es que los países que tienen un sistema democrático mucho más fuerte, mucho más confiable, de acuerdo a esos índices y a esas mediciones, o sea, de participación, de igualdad, de libertad sobre todos los ciudadanos, tienden a tener en promedio niveles de progreso y de éxito mucho más acentuados. Se refiere básicamente a Europa, Japón, bueno, en este caso Australia, perdón, Nueva Zelanda, Chile quizás y otros países más.
En cambio, los países que tienen, en todo caso, sistemas en donde la democracia está más petardeada, en todo caso, o tienen menores índices de democracia, como Rusia, como la China que usted mencionó, o la Nicaragua también que se mencionó, evidentemente son países que en promedio tienen niveles de pobreza mucho más altas. Como en todo caso hay una correlación positiva entre mejor nivel de democracia y desarrollo del país. ¿Qué podría decirnos al respecto? Mira, yo creo que el concepto de democracia, como hemos visto, es un concepto muy flexible, ¿no? Yo creo que cada país, digamos, necesita a veces algunos rasgos del autoritarismo y algunos rasgos de la democracia. Y eso está mucho en función de la cultura política y su población. No puede haber, no puede funcionar bien un sistema democrático si la sociedad no es democrática, si la gente no tiene una mentalidad democrática, si no cree en la democracia, si no sabe qué es la democracia, si no sabe cómo funciona, si no conoce la democracia. Entonces, si hay una sociedad que no sabe bien qué es la democracia, cómo funciona, porque no le han enseñado. En el Perú las élites políticas militares, pues demócratas no tienen nada, son dictadores militares, son caudillos militares, no han difundido las ideas democráticas. Y la oligarquía, los grandes grupos de poder económico, tampoco han sido democráticos. Preferían tener un gobierno militar que ponga orden para que sus negocios funcionen bien y no haya tanta huelga. Entonces, las élites políticas hasta hace muy poco no han sido democráticas. Toda la izquierda marxista no quería una democracia liberal, digamos, quería una dictadura del proletariado. Y los sectores más conservadores tampoco querían la democracia. Entonces no hay una cultura política democrática todavía muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que construir a través de las universidades, los cursos, el colegio, es una cultura política democrática, que sepan qué cosa es la democracia, por qué es mejor la democracia a otro sistema. Evidentemente, en la democracia se vive mejor, pero claro, hay todo tipo de democracia, ¿no? Si no hay partidos democráticos, no hay democracia. Y la pregunta es, ¿en el Perú hay partidos democráticos? ¿Hay una sociedad democrática? Yo creo que está en construcción. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos frente a nosotros, de difundir una cultura política democrática, crear partidos políticos cada vez más democráticos. Tampoco se pueden cambiar por los partidos de la noche a la mañana, partidos caudillistas que han funcionado con líderes históricos, ¿no? Es una cultura política un poco autoritaria, vertical, jerárquica, el jefe supremo, como era ahí en la Torre, ¿no? Entonces, cambiar esa cultura política requiere un tiempo, ¿no? Y estamos en ese tiempo, estamos tratando de cambiar eso, pero no es tan rápido ni tan fácil como tú sabes. Excelente, doctor. Yo le agradezco. Creo que para los que nos siguen, esta ha sido una charla magistral de su parte y le agradezco que contribuya pues a justamente este proceso de ampliar y de compartir estas ideas y este conocimiento que especialistas como usted tienen en la materia y es precisamente la razón por la que Política y Poder se creó para poder seguir expandiendo estos conocimientos para que ojalá lleguen a la mayor cantidad posible de personas en el país. Le agradezco, muchísimas gracias y seguiremos hablando en otra ocasión. Le agradezco por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias, Gracias, muy Norma. amable. Hasta luego, Hasta nos pronto. vemos. Chao. Muy bien, ha sido con ustedes el doctor Carlos Fernández Fonteno. Muchísimas gracias y los que pueden no olviden suscribirse. Muchas gracias.